Buenas noches para todos, mi nombre es Carla Vega y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conversemos, un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia a través de la emisora Uniestereo y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerden que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son responsabilidad 100% de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través del numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran como @egresadosunicienciistas y como Uniciencia Egresados. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Saludo a mis compañeros de mesa, Berta Tamayo, coordinadora de egresados, Lida Cecilia Ramírez, coordinadora de egresados encargada, quien nos acompaña a partir de hoy en esta mesa de redacción, Freddy Moyano, egresado de Dirección y Producción de Radio y Televisión, y Brian Hernández en el Control Master. Freddy, buenas tardes, ¿cómo estás? Susanita, buenas tardes. Un hola enorme para ti y para todos nuestros oyentes que se unen a esta hora, 6 de la tarde, a través de Uniestereo. Saludo fraterno y un abrazo enorme a Vertica, nuestra coordinadora de egresados, a todas las personas que se unen a través de Uniestereo y nuestras redes sociales. Saludarlos a toda esta comunidad académica y a quienes nos siguen todos los miércoles en esta cita de las 6 de la tarde. A Lida, Cecilia, la coordinadora de egresados que nos acompaña desde hoy, y a nuestro director académico que lo veo ahí conectado, como siempre, al Control Master que nos hace la labor técnica ahí detrás de todo este andamiaje que tenemos montados para ustedes. Y hoy precisamente vamos a conversar con toda esta comunidad uniciencista y los invitamos a que se unan a la comunidad académica, a que participen en nuestro tema del día numeral Ciencia de los Datos, y queremos que todas las personas conversen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y como siempre, entonces, nuestro invitado nos va a ayudar a entender mejor este tema de numeral Ciencia de los Datos. Lida, hola, ¿cómo estás? Hola, Freddy, ¿cómo estás, Freddy? Bien. Bueno, un saludo pues a ti y a mis compañeros de mesa y a nuestros invitados, a los egresados que nos acompañan hoy, terminando su jornada o van en el metro, o a quienes están conectados, bienvenido. Igual es un placer estar con ustedes empezando hoy miércoles, ya nos seguiremos viendo todos los miércoles, trabajando distintos temas, y pues hoy estoy agradecida y bienvenida pues obviamente a la Uniciencia. Berta, ¿cómo estás? Hola, Lida, mucho gusto. Gracias por nuevamente estar con nosotros, una persona acompañándonos desde Egresados Bogotá. Qué genial. Un saludo a todos los que nos están acompañando por las redes. Vamos a darle un saludo muy especial a nuestro director académico de Uniciencia, a Jesús Antonio Peñaranda Bautista. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros egresados y los demás invitados de este programa. Doctora Berta, muchas gracias por la invitación al programa y esperamos tener un conversatorio muy ameno alrededor de este tema, que es un tema de todos. Genial. Jesús Antonio Peñaranda Bautista es ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en informática educativa y multiactiva de la Universidad de los Libertadores, con maestría en docencia de la Universidad de La Salle, docente universitario de pregrado y posgrado por más de 25 años, ha sido paracadémico, investigador, director de programas, decano, vicerrector y desarrollador de los lenguajes C++, Java y Python, y pues ha estado en diferentes universidades acompañándonos en el proceso de
de hacer una mejor sociedad y es nuestro director académico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. Pues como para empezar el tema, Jesús, me encantaría que nos dijeras qué es la ciencia de los datos. Bueno, este tema, a mí me apasionan dos cosas en la vida, la educación y la ingeniería. Entonces, este tema reúne muchas de esas dos cosas. Como tal, cuando hablamos de ciencia de los datos, y a mí a veces me preguntan qué es ciencia de los datos, pues yo siempre les digo, pues como suena, es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues una ciencia es un sistema ordenado de información que sigue la rigurosidad de los métodos científicos. Y pues como tal es una ciencia. Nosotros alcanzamos a distinguir en la ciencia las ciencias naturales, las ciencias humanas o sociales, y las ciencias formales. Básicamente esas son las tres y hay un cuarto grupo que acompaña a eso, que son las aplicadas, que se aplican básicamente en ingeniería y en medicina. En las formales está las matemáticas, la lógica y las ciencias computacionales o informáticas. En ese grupo de las ciencias formales y la computación y la informática están las ciencias de los datos, como está la ciencia de la información, como está de pronto allí todo el tema de redes, como está la inteligencia artificial. Entonces, ese conjunto ordenado de datos alrededor de ese conjunto organizado de información que tiene como objeto de estudio los datos, esa es la ciencia de los datos. Yo como siempre voy a empezar, Susanita, perdón que te pise, como siempre voy a empezar estableciendo un paralelo para nuestros oyentes de todo este tema complejo que a veces se vuelve lo que nos explica nuestro invitado de hoy, para que se vuelva algo más ameno y para que nuestros oyentes digan, ah, ok, ya sé con qué se come, cómo se resuelve o cómo puedo entender mejor todo este tema. Así que voy a proponer una dinámica, ¿no? A nuestro director académico, a nuestro invitado del día de hoy que nos explica más sobre el tema de la ciencia de los datos, a que nos dé ejemplos particulares de la vida diaria, de lo que pasa con ese tema y cómo se resuelve en la vida útil de las personas, de quienes nos están escuchando. Y, por ejemplo, entonces, ahora que nos dices que es una rigurosidad de método científico, este tema de ciencia de datos y este conjunto organizado de información, es decir, tengo una mesa llena de documentos con información de todos los años y organizar los papelitos me permite a mí saber cuánto gasté el año anterior, por ejemplo, más o menos, o cómo empezamos a desenredar toda esta pita de ciencia de datos, director. Mire, los datos son un cimiento. ¿Son el cimiento de qué? De lo que va hacia arriba en tecnología. Entonces, ese cimiento que son los datos y que es la ciencia de los datos, nos va a permitir que nosotros construyamos información, que construyamos conocimiento y que construyamos sabiduría o decisión de hacer las cosas. Entonces, esos datos son tan importantes porque son el cimiento de algo. ¿De qué? De algo que hoy estamos viviendo en el día a día, que es la transformación digital. Más adelante hablamos de la transformación digital, pero si uno tiene un buen esquema de datos, puede tener buena información, buen conocimiento, buenas decisiones y puede llevarla a empresas. Entonces, cuando Freddy nos dice, tengo un desorden de información, precisamente ese desorden de información, cuando yo lo organizo, cuando yo lo estructuro, cuando puedo entender todo lo que hay allí, esa es la ciencia de los datos, ¿sí? Esa es la ciencia de los datos y ese es el propósito de la ciencia de los datos, que todo eso que tengo allí, que puede ser tan sencillo como lo que cabe en una mesa o tan grandioso como lo que puede estar hoy en día en la humanidad, que es la explosión de datos. Si yo logro organizarlo, voy a organizarme en la empresa, en la institución donde yo esté. Ese es el propósito de la ciencia de los datos, que sea un cimiento. Toda ciencia siempre me crea unos cimientos de algo. La ciencia de los datos me va a crear un cimiento para desarrollar tecnología en las organizaciones, que es lo que estamos viendo hoy en día con consecuencia de todo lo que nos ha pasado, pero más adelante podemos ir a unos ejemplos un poquito más claros. Claro, es que digamos que un poco ligada a la pregunta
de Freddy, y es que a medida que todo ha ido evolucionando y a medida que hemos entrado en la era digital, también los datos se han multiplicado. Y esto de la transformación digital está muy relacionado también al desarrollo de las empresas. Entonces, datos puede ser todo, pueden provenir datos de cualquier lado, de la lista de tus clientes, pues hablando de las empresas, de la lista de los clientes, de las redes sociales, de las audiencias que tienen tus clientes, de la forma en que consumen, de las cámaras de seguridad de un centro comercial, de los mapas de calor de una página web, todo eso son datos. Entonces, Todos esos son datos. gracias a gracias a esa información, a que ya podemos acceder a esa información, es que las empresas pueden conocer mucho mejor a sus clientes, pueden conocer mucho mejor a sus audiencias, pueden enfocar mucho mejor los productos y los servicios que ofrecen y las campañas de publicidad también que generan alrededor de sus productos y servicios. A eso iba un poco y digamos que Jesús empezó a hablar del tema, y es cómo toda esta transformación digital ha permitido que las empresas evolucionen mucho más y manejen mucho mejor su información. Bueno, alrededor de la ciencia de los datos, o sea, allí está la ciencia de los datos, pero hay tres elementos que son importantes destacar en este conversatorio. Se te fue el audio. Te muteaste, sí. Ahora está, No, ahora está. nosotros tenemos tres cosas alrededor de la ciencia de los datos. Uno es la tecnología y particularmente la programación, ¿sí? Tenemos otra cosa que es las matemáticas, pero particularmente la estadística, ¿sí? Y otra cosa que tenemos es el conocimiento de algún tipo de negocio, ¿sí? Cuando yo tengo ese negocio, tengo la estadística y tengo la tecnología, principalmente la programación, y yo combino todo eso, tengo ciencia de los datos, ¿sí? Esos son los tres insumos que necesita la ciencia de los datos para volverse dinámica e importante. ¿Por qué? Yo les, hay algo, imaginémonos un triángulo. En la base de ese triángulo están los datos. En un nivel superior está la información. Porque es que cuando yo tengo datos, tengo símbolos, tengo alfabetos, tengo números, algo que está allí. Y se vuelve importante cuando yo lo valoro y lo vuelvo información. Pero esa información se me vuelve importante en un tercer nivel de ese triángulo cuando yo estoy hablando de conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento me lleva a que yo pueda tomar decisiones o que tenga sabiduría para tomar decisiones. Entonces, les coloco otro ejemplo. Imaginémonos un electrocardiograma. ¿Qué hay en un electrocardiograma? Yo veo picos allí, cosas que suben y bajan como unos simbolitos. En la parte de abajo veo unos números, 0,5, 0,6, 0,8, ¿sí? Esos son datos. ¿Qué es la información allí? ¿Y para quién es importante ese electrocardiograma? ¿Para el que lo ve? No, para el que lo conoce. Si hay alguien que lea electrocardiogramas, que puede ser un auxiliar de medicina o un médico, eso es información para él, ya deja de ser datos y se vuelve información. Pero es conocimiento cuando él ya hace una interpretación de lo que está viendo allí. Está viendo pulsos del corazón, ¿cierto? Está viendo el ritmo cardíaco, etcétera. Y él con su conocimiento puede tomar decisiones o tener la sabiduría para decir algo está mal, algo está bien. Entonces, ese rumbo de toda esa información con la base de los datos es lo que busca la ciencia de los datos, que los datos no simplemente estén allí, sino que tengan y pueda yo tomar una decisión que en este caso es una decisión médica, pero que en una empresa puede ser una decisión de compra, puede ser una decisión de inversión. Y es que esa base de los datos puede ser tan compleja y por eso hay algo dentro de este tema que vamos a hablar que se llama el Big Data. Puede haber tanta información que yo tengo que extraer lo importante. ¿Y cómo lo extraigo? Pues con elementos de análisis, con elementos estadísticos, y esa es toda el esquema de la ciencia de los datos. Quiero entender algo bien y seguramente también para las personas que ahora nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales.
nos ponía, director, un símil de un triángulo, ¿no? En la base tenemos entonces los datos, en el pico tenemos la información y en la mitad entonces está el conocimiento o estas No, dos no, están como resultado. no, Freddy, en la base están los datos. En la base de datos. En un siguiente nivel está la información. En un Ok, tercer ok. nivel, subiendo está el conocimiento. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, Y en lo el hacemos último así. nivel, está la sabiduría que nos permite tomar decisiones. Muy bien, 4 escalones de un triángulo que me permite a mí entonces irme a la siguiente pregunta, director, y es, entonces, ¿cuántas personas pueden participar entonces de este entramaje completo del tema de las Big Data? Porque digo yo, voy a poner un caso particular. Hoy que se celebra el Día del Mercadólogo, de paso, un saludo para todas las personas que estudian esta disciplina. Entonces, en mercadotecnia o en marketing, ¿no? Una persona utiliza datos, pero tiene un conocimiento distinto, por ejemplo, a la que tú nos decías ahora de un médico, o la información que tiene y la sabiduría son distintas. Todo esto sirve para distintas disciplinas. Claro, es que la ciencia de los datos no la construye una sola persona, sino es un equipo interdisciplinario y quien lo puede liderar puede ser cualquier tipo de profesión, no tiene que ser un ingeniero, puede ser un bibliotecólogo, puede ser un periodista. Hay unos periodistas famosos que se llaman científicos de datos. Yo no me atrevería tanto a llamarlos científicos de datos, sino son expertos de datos. Y esto es un tema que precisamente es buscar un equipo interdisciplinario, que alguien puede ser más osado, más experto en programación, y alguien puede ser más osado, más experto en estadística, pero finalmente no se necesita que uno solo sea el experto en los tres temas, sino que se hagan equipos y precisamente y esto no es un servicio que se terceriza con una empresa que venga y me haga una transformación digital basado en los datos que yo tengo, sino es un trabajo interno que precisamente lo que busca es que el núcleo de la empresa sea un núcleo tecnológico, pero de un trabajo que se desarrolla basado en los datos, porque los datos son la clave, los que nos descifran cuál es el propósito de la empresa. Lo que nos llega a nosotros como insumo de datos y información es lo que nos marca qué es lo que tiene que hacer la empresa con los datos. Transformarlos hay muchas formas, entonces para el ingeniero es importante los lenguajes de programación, entonces estaremos hablando del lenguaje R, que es un lenguaje muy utilizado en esto de ciencia de los datos, o en Python, pero si estamos hablando de la estadística, entonces la estadística es muy compleja y podemos estar hablando de la estadística inferencial o la estadística descriptiva, etcétera. Entonces, la experticia la vamos buscando en conjunto y es un trabajo que siempre el modelo que se estructura en ciencia de los datos es un modelo circular para que todos tengan conocimiento de... Hay técnicas, ¿no? Entonces están la gestión de datos maestros, está la gobernanza de los datos, etcétera, que son técnicas que nos van llevando a ir clarificando todo este tema y la importancia de los datos. Jesús, tengo una pregunta. Digamos que en parte esta conversación ha girado alrededor de los datos digitales, de los datos que ha venido gestándose alrededor digamos que de la era digital. Pero ¿y qué pasa con todos los datos que, por ejemplo, tiene una empresa que no son digitales? Cuando se habla de esto, se está hablando tanto de la gestión informática como de la gestión documental y la gestión de contenidos. Entonces, todo esto también tiene que ver con la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento tiene unas etapas. La gestión del conocimiento es cómo nosotros vamos evolucionando y madurando los datos y la información de una organización. Y la primera etapa arranca con tres cosas. La gestión documental, que es todo lo físico que nosotros tenemos, y en los cuales hay una profesión muy bonita que trabaja muy bien ese tema, que son los bibliotecólogos o los gestores documentales o los administradores de sistemas de información. Hay un tema relacionado con la gestión informática que es parte esencial de todo esto, pero combina muy bien con la gestión documental. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia de los datos, la ciencia de los datos incluye tanto lo electrónico como lo físico.
Y cuando hablamos de un almacenes de datos incluyen tanto temas electrónicos como temas físicos, etcétera. Y algo importante, la gestión de contenidos, porque es que la gestión de contenidos es lo que tenemos organizado dentro de las estructuras de información nuestras. Por ejemplo, nosotros hablamos de una carpeta física. No es simplemente tener identificada esa carpeta, sino lo que hay allá adentro tenga una valoración, una organización y un valor de conocimiento para la empresa, para la organización. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Y la ciencia de los datos, ¿qué es lo que hace? Recoger todo esto y organizarlo con unos métodos, una información sistemática, dando una base para que otras ciencias auxiliares, como la ciencia de la información, haga su trabajo alrededor de la ciencia de los datos. Entonces, esto es interdisciplinar y actúa con otros campos, porque recuerden que las ciencias se dividen en disciplinas y en campos. Entonces, podemos interactuar con otras disciplinas o con otros campos. Mencionaste algo que me quedó sonando y sería entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia de datos y la ciencia de la información? Bueno, entonces la ciencia de los datos se concentra más en todo el procesamiento de los datos para que sean base, para que se tenga información. Y la ciencia de la información lo que hace es la organización de esa información para que tenga una estructura, para que se pueda adecuar. Entonces, si la ciencia de los datos organiza los datos, la ciencia de información organiza la información. Así de simple. Pero ¿cómo lo hace? Pues con diferentes métodos, con diferentes técnicas. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de ciencia de la información, entonces estamos hablando de poder estructurar la información, de catalogarla, ¿cierto? De catalogarla, de hacer planes de información, archivos, repositorios, etcétera. Entonces, es un nivel superior, ambas se complementan, ambas siguen siendo ciencias, utilizan sus técnicas, sus métodos, demuestran sus cosas, pero se complementan una con otra. Y uno diría, bueno, entonces si existe ciencia de los datos, ciencia de la información, existe ciencia del conocimiento. Claro, ciencia del conocimiento dentro de cada una de las profesiones o disciplinas que así lo implementen. Y así obviamente se va dando esa organización, que es lo que busca y es la base que quiere crear la ciencia de los datos. Ciencia de los datos quiere crear una base para que ciencia de la información haga su trabajo y para que los diferentes conocimientos tengan la información organizada. Para quienes están conectando y nos siguen a esta hora, recuerden, estamos hablando sobre ciencia de datos. Hoy con Jesús Antonio Peñaranda, nuestro invitado de hoy, experto en ciencia de datos. Jesús, quiero preguntar una cosa. ¿Esta ciencia de datos tiene que ver cuando se organiza, cuando se procesa la ciencia de los datos y de la información? ¿Se utiliza alguna herramienta digital o yo puedo hacerlo manualmente en algún, no sé, pienso en la ruralidad en Colombia, por ejemplo. Tengo, por ejemplo, yo acá datos, ¿no? Escribo mis datos en esta agenda, esto es analógico, manual, pero si estos datos y este procesamiento, ya cuando hay conocimiento, la información, ¿tengo que tener algún programa para poder hacer esta ciencia de datos o se puede o se está haciendo o se hace en algún lugar de modo manual? Sí, no, obviamente, y la gran intención de todo esto y lo que busca la ciencia de los datos, porque como es tan complejo el tema, como hay que extraer mucha información, entonces la idea es que siempre tenga allá en el núcleo el componente tecnológico. Entonces hay herramientas, herramientas y principalmente herramientas de desarrollo para poder hacer la estructuración estadística y la organizacional de todos esos datos, para que filtrados debidamente nos den información. Entonces sí se utilizan, en las herramientas de desarrollo principalmente se utiliza un lenguaje que se llama el lenguaje R, que es un lenguaje que precisamente se desarrolla para que de una manera muy sencilla esa información pueda ser organizada de una manera básica y estructurada. Pero hay otros lenguajes de programación como el lenguaje Python.
Pero no solo tenemos lenguajes, hay también aplicativos que ya existen para que yo me organice y hay plataformas de organización de la información. Entonces hay plataformas para la gestión documental, hay plataformas para la gestión de contenidos, hay plataformas para la gestión informática y yo puedo organizar esto con multitud de herramientas tecnológicas, muchas de ellas hoy en día libres y muchas de ellas hoy en día que se compran y que nos dan una mejor estructuración de la información. Cuando ya hablamos nosotros de algo mucho más avanzado en todo esto, desde la ciencia y la información, que es la transformación digital, pues hay la transformación digital, que es el propósito de tener ciencia de los datos, pues hay una multitud de herramientas tecnológicas. Y ese es el propósito de la ciencia de los datos siempre, que siempre esté el factor tecnológico o de programación. Pero eso no se hace solamente a punta de herramientas tecnológicas, hay que establecer reglas, hay que establecer procesos. Entonces, más que un software, por ejemplo, se habla de la gobernanza de los datos, que es cuando una empresa toma la decisión de la responsabilidad de los datos, la responsabilidad de la información, y cuando se generan toda una serie de elementos, de reglas, de políticas que nos permiten que esto fluya, porque no es solamente coger una herramienta y ponerla allí, no, hay que tener una serie el modelo me incluye, yo establezco para esto un modelo, y el modelo me incluye la gobernanza de los datos, la gestión de los datos maestros, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cumplir unos pasos, pero obviamente que sí, hay muchas herramientas. Ahora que mencionas bueno, es que aquí habla Jesús de gobernanza de datos y nos está haciendo todo un recuento del tema de la importancia de la ciencia de los datos. Pero la gobernanza de datos se soporta en algún estándar internacional. Tienes el micrófono Sí, muteado. doctora Berta, hay unos pasos sugeridos que salen de un organismo internacional que es IEEE, que es un esquema para la ordenanza de los datos, que nos da pautas de cómo los datos deben ser recogidos, almacenados, respaldados, y ese es un estándar que, así como existen las normas ISO, para tecnología existen estandarizadas las normas IEEE que nos van indicando paso a paso qué hacer con los datos, qué hacer con la información, y nos permiten estructurar un modelo para que precisamente las empresas asignen quiénes son los responsables de la información, cómo va a ser archivada, cómo va a ser estructurar la información, cómo se depura la información, cómo se valida, porque pues información no, podemos tener de mucho tipo, filosófica, religiosa, institucional, formal, no formal, estructurada, no estructurada. Entonces, todo eso requiere que uno precisamente jerarquice. Y todos esos modelos, todos esos estándares de gobernanza de los datos son los que nos permiten estructurar la información. Bueno, y que hagamos buena gestión de datos para obtener buena información. Ahora que mencionas todo esto y que Freddy también tocaba un poco el tema de la ruralidad y de pronto de estas organizaciones que no han empezado este proceso, quisiera que nos contaras por qué es importante que cualquier organización empiece un proceso de transformación digital para quienes no lo han hecho. Estás muteado. Sí, bueno, primero, cuando nosotros ya hablamos de transformación digital, la transformación digital es un nivel de madurez de las organizaciones. Nosotros podemos hablar de que hay organizaciones que están en un nivel de madurez 0, madurez 1, o alta, o media. Hay diferentes escalas para medir la madurez de una organización. Y hay organizaciones, por ejemplo, que hoy en día todavía trabajan con papel. Hay otras que trabajan con herramientas de Office para tener su información, o herramientas del sistema operativo. Entonces, uno mide, de todas maneras, cualquiera que sea la madurez que esté viviendo la organización que nosotros estemos analizando, la idea es que si
te muteaste otra vez. La idea es que entonces nosotros demos un paso adelante de lo que tenga la organización. Entonces la transformación digital es buscar un paso más allá de lo que tenga la organización y entonces podemos estar hablando de transformación digitales de diferentes niveles. Entonces, finalmente esa transformación digital es llevarle la tecnología, pero no llevar tecnología por llevarla, sino llevarla con una serie de procesos, de procedimientos y elementos que le permitan a esa empresa ir un paso más allá. Y entonces cuando hablamos de que estamos de pronto con procesos automatizados o que estamos con computación en la nube o que estamos con ciertos elementos ya de aprendizaje automático. Entonces, esa transformación digital es muy relativa dependiendo de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros en esto de la pandemia hemos vivido y en educación y en otras áreas, precisamente hemos vivido esa transformación digital a la fuerza, porque hay muchas empresas que han tenido que implementar tecnologías que no conocían y muchas la han hecho de diferentes maneras. En algunos ha sido de pronto acertado, en otras no les ha quedado documentado, pero de una u otra forma han llegado a un paso hacia adelante en la transformación digital. Antes se decía que si una empresa no hacía transformación digital, pues iba a quedar rezagada, y no es que queden rezagadas, muchas han desaparecido por no hacer transformación digital, porque es que hoy en día la competencia se hace transformación digital. Y finalmente, ¿qué es la transformación digital? Poder identificar esa base de la ciencia de los datos, poder identificar ese avance de la ciencia de la información y poder utilizar toda esa gestión del conocimiento para que la empresa avance y tenga un cambio hacia adelante. Eso es, no sé, Carla, si te precisé porque me puse a Yo voy a hacer hablar una un pregunta. Quedó muy, dame un segundito, Freddy, quedó muy claro y sobre todo estaba pensando en que muchas personas y muchas organizaciones le tienen un poco de miedo al tema de la transformación digital porque consideran que va a haber personas que cuando empiezan estos procesos de automatización va a haber muchas personas que se van a quedar sin empleo. Pero creo que es una forma de cambiar algunos procedimientos de la organización, pero eso a su vez va a generar otras formas de optimizar los desempeños y las funciones de las personas que trabajan en la organización, ¿o me equivoco? No, antes se pensaba así y digamos, inclusive antes, cuando este proceso era un poco más lineal, cuando hablaba de sistematización de las empresas, que realmente eso no es la transformación digital de hoy, porque la transformación digital de hoy implica mucho más. Se hablaba que con la sistematización realmente no es cierto, porque se van a facilitar son los procesos, se va a tener más información e inclusive muchas veces se crean más fuentes de trabajo porque hay mayor productividad. Entonces, con las transformaciones digitales o las sistematizaciones, lo que hace es crecer la empresa y generar más fuentes de empleo. Llegamos a este punto en donde, profesor Peñaranda, hacemos un ejercicio particular de saber si este universo que está en la mesa de redacción conoce o ha estado muy cercano al tema del que estamos conversando. Recuerden, numeral ciencia de los datos. Voy a tirar una pregunta para que los que estamos acá respondamos a modo sincero de lo que estamos participando hoy en este tema de conversación. Voy a ir por la persona a la que quizá le tengo más confianza. Susanita, si yo te preguntara en este instante, ¿has utilizado en algún momento de tu vida la ciencia de los datos o la ciencia de la información para procesar y organizar? Tú me dirías, ¿qué? ¿Lo has hecho? ¿Tenías conciencia de pronto de que este tema habita en tu vida y que seguramente en tu trabajo o en tu diario lo has utilizado? Pues es curioso y de hecho les comentaba antes de empezar el programa que este tema me gusta mucho porque de unos años para acá, bueno, de unos meses para acá más bien, he estado muy relacionada con el tema. Si tú me haces esa pregunta hace 2 años, te digo, ¿qué? Literal.
Pero en este momento, en la agencia en la que trabajo, de hecho, nosotros trabajamos con contenidos, con marketing de contenidos, con influencers y estamos muy enfocados en Big Data. Gracias a ese manejo de información y de datos es que se toman las decisiones en la agencia en la que trabajo. Entonces, en este momento, digamos que sí tengo mucho más conciencia de cómo se manejan los datos, de qué efectos pueden tener, de cómo podemos nosotros, por ejemplo, en el caso específico de nosotros que manejamos contenidos digitales, cómo poder llegar a las audiencias, porque podemos conocerlas gracias a la información que votan en sus redes sociales, en su forma de consumir, en los lugares que frecuentan. Todo eso nos permite tener muchas más herramientas para tomar decisiones al interior de la agencia. Vertica, ¿tú has tenido o has estado cerca a este tema de la ciencia de los datos? Pues así como decirlo, así como tan técnico, pues no, pero sí de todas maneras necesariamente uno a diario, pues ahora en la corporación, necesariamente tiene que estar a diario actualizando información, ubicando información para tomar algunas decisiones con relación al tema que manejamos, que es egresados. Y pues también con las redes sociales y todo esto. Pero así como tan técnico, como, o sea, hago como los caminos, pero de repente no me doy cuenta que definitivamente es como el diario vivir de cada uno de nosotros y de las empresas, y que si no fuera así, cada uno no tuviéramos herramientas de toma de decisiones. Y la universidad, por supuesto, se maneja todo este tema y además teniendo pues nuestro director también acá, nos apoya muchísimo en este proceso, pero que yo lo haya entendido así como lo está explicando hoy Jesús, no lo había entendido de esa manera. Sí entendía que todo el reguero que tenía que colocarlo en un lugar, pues bueno, y empezaba a desmenuzar y empezaba a seleccionar y bueno, y demás, pero es muy poquito, pero ahí voy. Muy bien, y ahora el turno es para Lida. Lida, ¿habías estado cerca o habías tenido conocimiento sobre este tema de ciencia de datos? No, la verdad no, pues digamos que en la profesión, pues soy psicóloga, pues uno maneja como otro tipo de cosas, entonces como que uno está como inherente y pues maneja también toda la parte de egresados y lo que dice Vertica, pues también tenemos como toda la parte de información y de toda la recopilación de información pues que uno necesita pues para la institución y demás, pero así como lo explicó el doctor, definitivamente comparto lo mismo, o sea, uno entiende como, ok, esto es así, esto es así, esto tiene un proceso, un procedimiento, esto tiene alguna funcionalidad y no es como una cosa, porque también me pasó lo mismo, me puse a leer y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es este término? O sea, no, o sea, en mi parte pues digamos que es como un nuevo campo y me parece súper interesante, pero igual como que lo explicó el doctor, uno queda, ok, entonces todo tiene un sentido y pues también esa asociación que uno hace y que el doctor hizo con la parte de la información que arroja el electrocardiograma, como que uno dice, ah, con razón tiene eso, tiene un significado, no es porque sí. Entonces eso sí fue súper chévere y pues creo que la explicación y pues lo que yo hago, pues me parece como que estoy conociendo como nuevos campos diferentes a mi área. Muy bien, entonces, vea que el universo, profesor, quedó... Momento, hace tuyo, falta tú de parte del sí, universo. Esa parte del universo, ¿saben que con el tema de la ciencia de los datos había tenido cercanía por el tema del marketing político en el que trabajo? Así que sí, me sirvió mucho la explicación gráfica que da el profesor Jesús de esta pirámide de datos, información, conocimiento, sabiduría para poder organizarlo y creo que esa es un pilar chiquitito que pueden utilizar nuestros profesionales. Sí había tenido cercanía, pero al igual que les pasó a ustedes, no había tenido, digamos, que esa explicación tácita que nos da Jesús hoy. Y creo que esa es la siguiente pregunta después de este sondeo, profesor Jesús. ¿Cómo hacer o cuál sería el consejo que le das al profesional para que use esta ciencia de los datos para que le ayude en su diario vivir, en su trabajo? Bueno, mire, hablando del término, el término se acuñó en el año 62. Fíjense que ya tiene su tiempito, ya casi 60 años. pues Lo sí, utilizó, lo utilizó John Tukey, un matemático, cuando explicaba las series de Fourier.
Inclusive en algún momento pensó decírsele a la estadística que la estadística era la ciencia de los datos, porque realmente puede llegar a ser así. Sin embargo, ya estaba clasificada dentro de las ciencias formales como una ciencia matemática, y realmente el potencial que se le vio fue precisamente combinar la estadística con la tecnología y con los negocios, negocio de cualquier tipo, para que precisamente esta fuera la base de la ciencia de los datos. Y quienes le han trabajado realmente en ese esquema, en ese esquema que se plantea con la tecnología, con la estadística y con los negocios, es un esquema de los últimos 20 años, y hay muchas personas y muchas empresas que le han trabajado a eso para que realmente se vuelva en un campo de desarrollo y aprovechamiento, principalmente en marketing y en todo ese tipo de necesidades, los temas políticos donde se trata mucha información que hay que depurar. Y es que la información que se maneja con ciencia de los datos tiene otra característica, que no solo es grande, sino que puede ir cambiando y es volátil. Entonces la información tiene que ser procesada de forma muy rápida. No es simplemente que la información está allí y pasen años y la información siga siendo la misma, sino que aparte de ser voluminosa, es compleja y es cambiante. Entonces es un poco eso, es un poco eso el tema. Alrededor de cuál ha sido como ese desarrollo y por qué de pronto en los últimos años se ha incrementado. Pero bueno, ahora sí voy a la pregunta. Entonces, me decía que cuál era el consejo para... ¿Me repite la pregunta? Sí, un consejo para todos los profesionales. Mira que aquí tenemos... y me queda con esto, un consejo, usted profesor que ha estado ahí en este tema, enseñándolo, aprendiéndolo y que ha estado cerquita también usándolo. Aquí estas disciplinas que estamos acá han usado o en algún momento de nuestras vidas hemos utilizado la ciencia de los datos, pero no inherentemente, seguramente en estadística. Por ejemplo, me acordaba de la clase de estadística que tenía con Susanita en la universidad, que de hecho creo que me fue un poco mal y me tocó repetir la materia. Entonces, estaba haciendo... Freddy, yo ¿Sabes qué me creo que hiciste ahí está la acordar? clave. Si me han dicho que tú eres un chico supremamente brillante que no te iba mal en nada, o sea, No, Elemento, es que ni siquiera yo me acuerdo que él se haya tirado esa materia. Después de repetirla me dijeron, ¿por qué te la tiraste si eres tan bueno? Entonces fue un tema más de haber puesto atención. Entonces, si está más Bueno, estadística, el consejo y la clave precisamente está así en eso que usted nos dice, Freddy. Precisamente para que esto de la ciencia de los datos nos funcione, y por eso a veces se llama científico de los datos, es porque precisamente hay que usar la estadística en toda su plenitud. Nosotros la estadística, y lo digo por los trabajos de investigación que a veces uno revisa, tanto de profesores como estudiantes, que se vuelven simplemente unas estadísticas de tendencias, proporciones, y de ahí no salen. Entonces, la idea es que la información tiene que salir de allí, utilizar distribuciones, dispersiones, desviaciones, correlaciones. Yo esto lo he aplicado en dos empresas en temas reales, y no es quedarse solamente con la estadística básica ni con la descriptiva, ir a la inferencial para trabajar distribuciones muestrales, trabajar los intervalos de confianza, trabajar distribuciones, hipótesis, proyecciones. Ahí está la ciencia de los datos, porque es que los datos no es cogerlos y simplemente la mejor interpretación de los datos nos da la estadística. Si nosotros podemos coger todo esto, es lo que nos da la estadística, y lo llevamos a tecnología, desciframos lo que necesitan las empresas. Sí, ese es el mejor consejo. Metámonos muy de lleno con esa matemática de análisis. Esto tiene esa parte crítica, saber analizar, saber proyectar, ¿sí? Saber analizar, saber proyectar, porque acuérdese que la estadística descriptiva es para poder mostrar, pero la inferencial es para deducir, para poder proyectar, para utilizar probabilidades. Entonces, si nosotros logramos combinar esa matemática de la estadística con la tecnología y con los negocios, esa es la clave para descifrar la ciencia de los datos. Esa es.
Espero haber sido claro. Sí, el consejo entonces identificar cada una de las partes, no solo quedarse con el tema estadística, sino que identificar que hay otras aristas que complementan el tema de la ciencia de datos y por supuesto saberla entender, ¿no? Saber llegar hasta el final de eso, no solo quedarse con el dato, sino que de alguna forma también aplicar el conocimiento y llevarlo a la información para poder tener sabiduría. Profesor Jesús, el tiempo se nos ha hecho cortico dialogando con usted. Voy a ir con algunas conclusiones de lo que hemos dialogado en esta conversación, el tema de ciencia de datos. Seguramente en las personas que se quieran sumar a este tema de ciencia de datos que nos escribieron, vamos a tener una posibilidad, una oportunidad para conversar y seguir conversando, ampliar más acerca del tema de ciencia de datos y de la ciencia de la información. Usted nos decía que se usa para tomar buenas decisiones y me quedó esa ciencia de los datos se usa para tomar buenas decisiones en las organizaciones, que se hace con rigurosidad y con método científico, que no es simplemente agarrar datos y ya ponerlos sobre la mesa, que se tiene que agrupa varias disciplinas, que no solo una persona lo hace, sino que son varias disciplinas. Que esta ciencia de los datos aporta a todas las profesiones, quiere decir que cualquier profesión puede usar la ciencia de los datos o la ciencia de la información para poder enriquecer su propia labor o su propia disciplina. Me queda una parte de lo que usted estaba diciendo y es que los datos no se pierden, se transforman, ¿cierto? Es esto que nos decía el padre de la química allá en su momento sobre la energía. Entonces, una conclusión, los datos no se pierden, se transforman y se llevan para tomar buenas decisiones. Para tomar decisiones. Y que hay muchos tipos de información que requieren una organización. Entonces, profesor, no sé si hay algo más dentro de las conclusiones que podamos dejarle a nuestros oyentes. No, es eso, y esto por sí solo, la ciencia de los datos busca soportar la ciencia de la información, busca soportar la gestión del conocimiento, busca soportar la transformación digital de las organizaciones. O sea, es base para otras disciplinas, es base para otros campos. Sería eso como conclusión. He tratado de no utilizar mucho término técnico que tenemos ahí en esa parte, para pues obviamente no confundir, sino antes que todo que sea un tema ameno para a todos nosotros. Entonces, si acaso algún término más adelante en otra charla que hagamos, de pronto podemos irnos a otro tipo de yo creo que esta podría haber llamado, profesor Jesús, ciencia de los datos para dummies, porque lo hicimos demasiado explicativo y quedó claro. Lo entendimos los que estamos en la mesa que no somos ingenieros, pues está súper. Bueno, me alegra entonces por eso y de verdad que muy ameno también me pareció el momento. Muchas gracias. No, pues agradecemos a nuestro director académico por todos sus aportes y a todos los que nos acompañaron en redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y a la comunidad en general que nos siguen a través de Unistereo y a través de nuestra página en Facebook. También recuerden que pueden revisar nuestro boletín de egresados, pueden participar con sus artículos. Pues, toda la información la encuentran en la página de egresados en Facebook. Recuerden también visitar la página de la universidad www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Mañana jueves a las 3 de la tarde por Unistereo tenemos nuestro programa Café Mentor para que no se lo pierdan. Y por supuesto, todos los miércoles tenemos una cita a las 6 de la tarde en otro episodio de Conversemos. Freddy, se nos acabó el programa. Pues Susanita, interesante programa, muy cortico el tiempo para hablar de ciencia de los datos, pero seguramente habrá más oportunidades. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, a quienes tuvieron esta oportunidad de conectarse con nosotros todos los miércoles 6 de la tarde. Aquí estamos. El próximo miércoles un episodio más de Conversemos. Esto ha sido todo por hoy. Lida, Vertica, profesor Jesús, Susanita, al profesor que nos acompaña también construyendo todo este tema del programa de Conversemos, y a la persona que está atrás ahí coordinándonos todos los botoncitos. Muchísimas gracias. Se nos acabó el programa. Los saludamos un próximo miércoles. Hasta la próxima. Bueno, pues entonces buenas noches para todos. Fue hermosísimo este programa. De verdad, hoy dándole la bienvenida a Lida, que es nuestra nueva coordinadora de egresados Bogotá. A Jesús, pues que imagínate qué honor tenerlo hoy con nosotros apoyando también a cada uno de los egresados, a cada uno de los estudiantes y a todos nosotros los profesionales
que estamos haciendo el proceso a diario de la vida diaria, entender qué es la ciencia de datos y que lo que hacemos a diario son parte de esos procesos y que cómo debemos entenderlo y analizarlo mejor y empezar a producir conocimiento y tomar decisiones con todos estos procesos. Jesús, fue una maravilla haberte tenido esta noche con nosotros. Carla, Susana, qué alegría. Freddy, un lujo. Y Lida, bienvenido. Brian, muchas gracias y un abrazo. Los quiero en el alma. Bueno, un placer. Hasta luego, que estén bien. Adiós. Adiós, gracias.